Ujú. dentro de la culpa hay muchas emociones involucradas y tú ahí mencionaste un par, ¿no? Una es la tristeza, mencionaste también la ansiedad, el miedo, el miedo a herir a los demás o las consecuencias, la vergüenza por no estar cumpliendo las expectativas o lo que debería ser. También hay confusión por no entender por qué he cometido de repente alguna Ujú. falta o algún error. Entonces, las personas que experimentan culpa experimentan muchas emociones y una de las Ujú. más importantes es que también experimentan cólera o ira hacia uno mismo, ¿no? Ya. Como causante de esta situación o de este dolor o de este conflicto o de este daño o de esta situación, ¿no? Hacerse responsable de alguna situación conflictiva. Entonces, hay muchas emociones, la culpa es una emoción compleja y está integrada por diferentes aspectos. Claro, y Rosa, ¿en qué momento el sentimiento natural de culpa, porque es una situación natural sentirse culpable en algún momento de nuestras vidas, pero en qué momento, qué factores influyen para que esa situación, esa sensación natural se convierta en un problema emocional? Mm, es compleja la pregunta y te explico por qué. Hay emociones que son emociones primarias, Ujú. entre ellas están la tristeza, la cólera, ¿no? La alegría, son emociones primarias, pero ¿cómo te das cuenta que una emoción es real? Primero, por el contexto de la emoción, segundo, por la intensidad de la emoción y tercero, si la emoción responde a un contexto adecuado. Por ejemplo, ¿no? Si alguien, alguna persona pierde a un familiar y le dan la Ujú. noticia el día de hoy, ¿no? Y está pasando por el duelo y está sumado Ujú. en mucha tristeza, la emoción es genuina Ujú. porque está respondiendo a una situación de dolor que está viviendo en este Ujú. momento. Pero si se manifiesta esa misma emoción con esa misma intensidad de la pérdida de un familiar 10 años después, entonces ahí ya no estamos hablando de una emoción real, sino de un rebusque emocional. Entonces, si responde a un evento, ¿no? Que está sucediendo, una pérdida, algo que te molesta y reaccionas, es una emoción que está manifestándose. Ujú. Cuando se saca de ese contexto, ¿ya? Tanto la emoción como la intensidad, ya no estaríamos hablando de una emoción, sino de un rebusque emocional, ¿ok? Entonces, la culpa es una emoción natural, Ujú. sí, pero no es una emoción como de primer nivel, ¿no? Es una emoción que está integrada por otras Ujú. emociones. No es como si algo me dio alegría, algo me dio tristeza, algo Ujú. me dio amor, algo me dio cólera, Ya. algo me dio susto, ¿no? Me asusté. No, es la integración de varias emociones. Por ejemplo, ¿no? La frustración es la emoción de la tristeza más la cólera. Ujú. La culpa, como ya mencioné, hay miedo, hay tristeza, hay cólera, hay vergüenza, entonces hay ansiedad, entonces hay otros elementos. Entonces ya no está relacionado nada más con el contexto, con la intensidad, está con eh, aspectos culturales, Ujú. aspectos de creencias, aspectos de eh, expectativas, ¿no? Yo debo ser un padre de esta manera, yo debo estar Ujú. presente para mis hijos, yo esto no debo fallar, yo debo cumplir, yo no sé qué. Entonces está amarrado o relacionado a otros componentes.